Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Frente a Frente. Las expectativas hoy siguen centradas en Nueva York. Aquí hay actividad también. Miren, ese asunto de la consolidación de deuda es muy bueno, a mí me parece muy bueno. No hay peor escenario que estar en el pellejo de gente que debe por aquí, gente que debe por allá. Esa gente ni quiere salir de la casa o huir de la casa. Los responsables, ¿verdad? Los que pagan. Porque hay gente que quita fiado con la intención de no pagar. Y hay gente que no se avergüenza de deber. Hay gente que no se avergüenza de deber. Que dicen que les preocupa cuando les deben, no cuando ellos deben. Miren, esa frase yo la vengo escuchando de décadas. Siempre aparece una persona por ahí que con esa sonrisita burlona y sin valores dice: a mí me preocupa cuando me deben, no cuando yo debo, dice. Pero cuando la gente es responsable, tener deudas por todos lados, eso es lo peor que le puede ocurrir a uno. Pierde la paz, pierde la tranquilidad, pierde el sosiego. ¿Quién no ha estado en un momento así? Yo lo he estado varias veces. Cuando el salario no ajusta o cuando uno se ha excedido en las compras, que la economía familiar se vuelve deficitaria y que uno tiene una tarjeta trancada por un lado, tiene otra tarjeta llena por otro lado, que comienzan los bancos a asfixiarlo, que comienzan los bancos a presionarlo, que tiene otra deuda por allá. Miren, eso es terrible, terrible. Y ya ni los amigos le prestan a uno, porque los amigos dicen: este quita prestado, pero se tarda para pagar, al final paga, pero muy tarde. Eso es terrible. Por eso es que a mí me gusta ese proyecto de la consolidación de la deuda que dicen va a beneficiar a todos los trabajadores. Excelente, me parece bien. Pero aún y con eso, el asunto de los hondureños está centrado en Nueva York. Esa es la primera plana. Esa es la expectativa. Y los medios y la gente que trabaja en los medios con experiencia sabe, pulsa y entiende que sus periódicos se venden más teniendo como titular de 5 columnas lo de Nueva York, que sus páginas digitales se miran y se leen más con ese tema. La experiencia nos dice, por aquí está la tendencia. Y ahora con eso del asunto de las redes, que fácilmente uno puede identificar la tendencia de la gente. No nos equivoquemos. El desenlace de Nueva York y lo que se esté diciendo en Nueva York, ahí se centra el interés de la gente. Pues bien, hoy vamos a hacer una pulsación. Vamos a utilizar los pulsímetros, el termómetro. Jenny, ¿para qué? Buenos días, Jennifer Girón. Buenos días, y es para preguntarles a ustedes, ciudadanos hondureños que nos siguen a través de redes sociales y que también nos ven a través de la pantalla de Canal 5. La pregunta es la que les hacemos: ¿y ustedes cómo palpan la temperatura política? ¿Y ustedes cómo palpan la temperatura política? Como palpan, ¿verdad? La temperatura política, ¿correcto, Jennifer? Así es, ¿y ustedes cómo palpan la temperatura política y social del país? Esa es la pregunta que tenemos planteada, ya la vamos a corregir en pantalla para que ustedes puedan iniciar la participación. Les recuerdo nuevamente las redes sociales Frente a Frente HN, Facebook y Twitter, ahí está. ¿Y ustedes cómo palpan la temperatura política y social del país? Facilita, ¿verdad? Facilita la pregunta. ¿Y usted cómo palpa la temperatura política y social del país? Solo es antes de salir de su casa, oxigenarse un poquito y mientras va el carro, reflexionar: ¿y esto cómo está? Yo creo que así andamos todos, preguntándonos: ¿y cuál es el futuro de Honduras? Este es el tema de hoy aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día.
Muy bien. Aquí, don Olvan, contándome cómo hace para mantenerse, ir botando esa librita. Para mantenerse pesado. Don Edgardo se mantiene. Tratamos. Buenos días. ¿Vegetariano, Edgardo? No, carnívoro, pero tratamos de balancear un poco. ¿Y don Filadelfo? No, también carnívoro, pero hago ejercicio por mi diabetes. Ah, ¿de veras? Sí. Cardiorrespiratorios, Sí, caminar, bicicleta. Bicicleta, sí, hay que cuidarse. Muy bien, así es. ¿Y Josué? Josué se mantiene bien. Sí. Muchas gracias. Espera que es un hombre joven, Josué. No llega a los Es 40 años, el grupo. Josué. Sí, más jovencito. No llega a los 40, ¿verdad, Josué? No, todavía no. Como decía aquel, se Pero ya los los cambio, estoy usando. se los cambio al 2x1. Pero siempre hay que cuidarse. Sí. La cultura del ejercicio es importante. Así es. Sí. Ya, Filadelfo es un hombre sesentero, ¿verdad? Sí, Filadelfo? 60, ya no hago fila en el banco. Don Olvan igual. Yo ya me estoy acercando. No se queda atrás Edgardo. Lo voy siguiendo de cerca. Bueno, ¿qué les parece si respondemos a esa primera pregunta que está en pantalla, diciéndoles que hoy es el 6º día del juicio, ¿verdad? Y que hoy estará uno de los testigos claves, uno de los Rivera Maradiaga. Hoy estará presente en el juicio, en un ratito. Así que comenzamos con don Edgardo. La pregunta es, ¿cómo palpa usted la temperatura política y social del país en este momento? Edgardo. Gracias, buenos días, Renato, buenos días a nuestro querido pueblo hondureño. Bueno, difícil una situación política y social. Si hablamos de temperatura, diríamos que la temperatura está cada vez más caliente, más elevada. Hay dificultades en la economía. Estaba escuchando ayer que no se van a cumplir las expectativas del crecimiento económico a final de este año. La misma crisis política y social que tenemos está repercutiendo, y tú lo has dicho en muchos programas, está repercutiendo muy fuertemente en la economía. Hay una contracción producto de esa incertidumbre que tienen los empresarios nacionales y extranjeros de lo que va a pasar en nuestro país. De ahí la importancia de atender los problemas políticos y esta crispación que cada vez se palpa más en nuestro país. Entonces, tenemos una situación económica muy difícil por el problema del desempleo, tenemos por lo tanto una situación social que todavía va creciendo esa brecha de la pobreza y la desigualdad, y todos estos dos factores obviamente se reflejan en el ámbito político, que va agregado ahora el elemento externo del juicio en Nueva York, que hace pues que la oposición se posicione digamos, en este tema para presionar por una supuesta salida del presidente. Este panorama obviamente complica la situación del país, aunque algunos creemos que no estamos cerca de ver una salida de un presidente, porque todavía hay factores de estabilidad en ciertas áreas, como es las Fuerzas Armadas, diríamos, por ejemplo, o el mismo apoyo que tiene el presidente de su partido, que eso no hay que menospreciarlo, aunque evidentemente hay una mayoría, digamos, de la sociedad, de la población, de la oposición, muy descontenta. Entonces, en síntesis, veo una situación bastante difícil en lo económico, en lo social, en lo político, muy delicada, pero que todavía siento yo, Renato, y al pueblo hondureño, de los amigos acá, todavía siento que tenemos espacio, todavía nos quedan ciertos espacios para poder enfrentar la situación que tenemos actualmente. Obviamente cada vez el tiempo y los espacios se acortan más, y eso nos orilla a un abismo peligroso en el que podríamos caer. Tenemos el caso de Ecuador, por ejemplo, nos podemos ver retratados en el caso de Ecuador, aunque ahí es un tema de carácter económico, en Honduras es un tema de carácter político, pero cómo se va degenerando, la crisis va escalando, porque las crisis tienen eso, va escalando de intensidad, y llega un momento en que uno no sabe, porque eso es parte de la teoría de las crisis, uno no puede saber en dónde va a desembocar una crisis. Así que yo creo que todos, tanto el gobierno, la sociedad civil, la oposición, creo que aquí no se trata de echarle gasolina al fuego, sino que se trata de con sectores democráticos buscar
esos espacios que digo que todavía hay para evitar llegar a un extremo en Honduras? Mira que yo en Honduras, yo no he visto en los últimos tiempos una movilización social por asuntos de ajustes fiscales. Que en Ecuador es lo que está pasando, es un ajuste económico que está haciendo Lenín Moreno y ha levantado a la gente que está en desacuerdo. Mira lo que pasó en Costa Rica. También. Costa Rica es un país que uno siempre lo percibe como la Suiza de Centroamérica, pero internamente ese país se está fracturando, con la gente molesta por el ajuste que hace poco hizo el presidente, a raíz de que cayó en insolvencia Costa Rica. Viene el presidente y dice, no, aquí tenemos que apretarnos la faja a todos. Y comienza a hacer recortes, a hacer ajustes, hasta que se le revolvió la gente. Hasta el grado que el otro día, yo se los he dicho, pero lo digo solo para que entiendan cómo está esto. Saliendo del teatro de San José, el presidente, un hombre con una moneda, se abrió paso entre la Guardia de Seguridad y el presidente y lanzó la moneda que pegó en el vidrio por donde iba el presidente de Costa Rica. Otra maestra que a sus niños, eso se hizo viral en Costa Rica, les dijo, hay que matar a ese hijo de la gran mil. Una maestra, la sacaron del sistema público. Claro. Es decir, en esos países la gente se ha revuelto por los ajustes, porque creen que los ajustes les va a volver más precario el nivel de vida que tienen. Pero aquí el problema sigue siendo político. Tenemos una década donde los conflictos de Honduras son estrictamente político-electorales por la ambición desmedida. Dígame algo, un empresario como usted en este momento, cuando estamos palpando el pulso político y social que hay en el país, un empresario como usted, ceñido la pregunta, don Olmán, ¿cómo se siente en este instante? No, muy mal, Renato. Primero, gracias por la invitación y sobre todo por estar con este grupo de jóvenes de altísima calidad. Les tengo mucha estimación, mucho respeto también y los he visto a todos desenvolverse en los últimos tiempos con mucha consecuencia de sus acciones con lo que piensan. Y eso es muy importante en Honduras. Mire, Renato, no habíamos pasado una situación como esta. Nosotros hemos tenido en el transcurso de los años problemas de tipo económico, particularmente por afectaciones principalmente de la naturaleza. Cuando el Mitch nos destruyó nuestra... ¿Cree que esto es peor que el golpe de Estado o que las elecciones del 2017? Mire, lo que está pasando en este momento, el daño es peor que el daño que nos provocó Mitch. Porque Mitch fue reparable. Cuando Mitch vino un apoyo internacional masivo, allá lo que falló en Honduras fue en ese tiempo la capacidad de ejecutar la ayuda internacional. Eso fue lo que nos falló. Pero había un sacrificio generalizado, o sea, estábamos todos los hondureños afectados por eso, pero en estas circunstancias no es así. En estas circunstancias tenemos todavía un grupo, ya apartémonos de este señalamiento de que el que está en contra del gobierno es porque está con el crimen organizado y ese rintintín que ha sacado últimamente, que yo sigo insistiendo que les falta mucha calidad en materia de quiénes son los relacionadores públicos y que se inventan los estribillos del momento. Pero en este momento, por ejemplo, se está insistiendo en que los que están en contra del gobierno en este momento y los que están criticando al presidente son aquellos que se opusieron a las cárceles, son los que se opusieron a la policía militar en las calles. O sea, eso es absurdo ya. Ya hasta se volvió ofensivo para las personas inteligentes en este país. Ya eso ya no funciona, eso funcionará posiblemente con los apasionados, con la gente que no tiene 3 o 4 pulgadas de razonamiento político en realidad. Entonces, vuelvo al punto original, me preocupa, Renato, porque siendo político esto, aquí no es cuestión de ayuda internacional, nadie nos va a venir a resolver el problema, tenemos que resolverlo internamente, pero le voy a advertir algo, y me duele y al mismo tiempo tengo sentimientos encontrados porque me abarca la impotencia y la rabia y la decepción de ver que nosotros perdimos la calidad del liderazgo en este país, del liderazgo político, lo hemos perdido totalmente.
Renato, me ha tocado en suerte porque me gusta la política, porque siempre he ambicionado algo mejor para este país, que he participado en todo, desde que tengo uso de razón política, cuando tenía 14, 15 años, he estado siempre participando. Y yo diría que nací en la oposición y voy a morir en la oposición, porque no hay otro lugar donde ubicarse. El que se ubica y se doblega ante cualquiera que esté en el poder en cualquier momento está traicionando a la patria, porque nadie ha tenido la capacidad en realidad de orientar a este país por los rumbos de mejoramiento del desarrollo humano. Aquí no es asunto de hacer puentes ni de hacer carreteras súper excelentes y competir en Centroamérica. Tenemos las mejores carreteras, a mí no me importa eso. Yo lo que quiero es que tengamos el mejor nivel de vida de nuestros hondureños. Miren qué cosa, ¿verdad? Yo que entrevisto a don Olmo Valladares desde hace 30, 40 años, creo que hasta entrevistas deportivas le hacía a don Olmo Valladares. Lo escucho hoy en su momento de mayor sabiduría y de canas, porque yo lo conocí sin canas, no todo el tiempo tuvo el pelo blanco, lo conozco desde hace mucho tiempo. Mire usted la desesperación y la frustración. Primero dice, está preocupado, decepcionado por la carencia de liderazgos en el país, mira, por la carencia de liderazgos. Y nunca lo había escuchado así como al extremo cuando dice, quien en este momento no esté en la oposición, eso fue lo que le entendí, sí, está traicionando al país. Fíjate bien, tú quieres dar la respuesta, pero permite primero que Josué Martínez intervenga y nos pulse también esta temperatura social y política de la República, y luego voy con don Filadelfo Martínez. Josué, me estoy refiriendo a Josué Murillo. Josué Murillo. Muchísimas gracias, Renato, y realmente es un privilegio compartir este set con tan distinguidas personalidades de nuestro país, analistas de muy alto nivel, maestros todos. Mire, Renato, desde que comencé mi trayectoria profesional me he dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos, usted lo sabe muy bien. Así es. Y por esas cosas de la vida inicié con todo el tema de la reforma del sistema de seguridad y justicia. Y voy a retomar las palabras que escuché de David Chávez esta mañana. Él dijo, literalmente, todos en Honduras quieren ser jueces, fiscales o juzgadores. Y eso es cierto. Pero también es mentira. Mire, lo que nosotros queremos es que los fiscales, los jueces y los juzgadores hagan bien su trabajo. Si no, no estaríamos en este problema. No tendríamos que ver un juicio que se está llevando a cabo en un país fuera de nuestras fronteras. Es decir, debería funcionar la justicia de Honduras. Y ese es el termómetro que tenemos para responder esa pregunta. ¿Cómo palpamos la temperatura política y social de nuestro país? Bueno, estamos en una sociedad esquizofrénica y tenemos una situación política que se está deteriorando rápidamente. ¿Y por qué se deteriora con esa velocidad? Porque ya los ciudadanos y ciudadanas no creemos en nuestras instituciones, no creemos en los políticos y políticas, o para qué andar con eufemismos, con los politiqueros que han mal administrado nuestro país y como resultado de sus malas decisiones durante los últimos años, estamos en una situación de crisis profunda, en la que los jóvenes no encuentran un asidero en su país y se ven obligados a migrar, en el que cada vez la descomposición social aumenta y se nos olvida, y sobre todo a la clase política se le olvida, que detrás de todos estos problemas hay sufrimiento, hay dolor, hay miseria. Por eso es que no podemos quitar el dedo de la llaga, por eso no podemos ignorar el tema de Tony Hernández, por eso no podemos ignorar que tenemos un presidente que violó la Constitución y cuya reelección fue ilegal, ilegítima y de nuevo inconstitucional. Eso es algo que no podemos callar, eso es algo que no podemos ignorar. Se violó la Carta Fundamental de nuestro país y ha pasado como si nada, porque aquí lo que ha primado es la impunidad y la corrupción, y por eso es que los jóvenes, por eso es que la ciudadanía
no creen en sus instituciones porque no dan resultados. Las palabras de don Olban resuenan con mi alma, de verdad que mueven mi corazón porque tiene toda la razón. Aquí no es de carreteras, aquí no es de dar falsas estadísticas para posicionarnos frente al resto de los países de Centroamérica. Es de dar resultados a esas familias pobres, resultados a esos migrantes que regresan a su país para encontrar nuevamente una situación donde no tienen oportunidades para generar un proyecto de vida. A ellos hay que darles respuestas. A la madre soltera que tiene que trabajar todos los días para darle de comer a sus hijos y que no encuentra fomento de su actividad económica por ningún lado. Es decir, necesitamos darle respuesta a la ciudadanía. Por eso es que me duele cuando tengo que viajar al interior del país. Como le dije, yo siempre he estado abocado a la defensa y promoción de derechos humanos. Trabajo de cerca con pueblos originarios, con personas de la diversidad sexual, con migrantes desplazados internos. Y una constante es que no hay respuesta de parte de las instituciones del Estado. Entonces, es importante que nos sentemos, que generemos acuerdos mínimos y que demos respuestas. Eso es lo que no encuentra la ciudadanía, respuestas en la clase política, esa clase política que ha mentido durante tantos años. Y es momento de darle al pueblo hondureño lo que merece. Pero mira que tú responsabilizas directamente a esa clase política por los niveles de vida que hoy tenemos en el país. Y fíjate que es esa dirigencia política justo lo que nos mete a problemas. ¿Ha visto Josué Murillo una movilización social donde se pare Honduras porque la gente protesta por la pobreza que tenemos de 66, 67%? O pobreza extrema de 40%. Yo no recuerdo una movilización social más que hechos aislados de la gente que se siente perjudicada. Las movilizaciones sociales masivas derivan de los problemas políticos. O sea, los políticos nos causan los problemas porque no resuelven los mismos. Y por sus ambiciones también nos meten en problemas. Mira qué desgracia. No sé cómo lo analiza don Filadelfo Martínez después de haber escuchado a Edgardo, a don Olban, a Josué. Primero coincido con don Olban de que esto es un acumulado, ¿verdad? En Misha hablamos de reconstruir las carreteras, las comunidades, la infraestructura, pero también quedó claro que había que reconstruir la democracia, es decir, después vino el famoso acuerdo impulsado por el PNUD, por ejemplo, para que los partidos se comprometieran a modernizar el país y no se pudo hacer porque el liderazgo político no quiso. Yo me declaro que no estoy en la oposición porque defino esta situación como muy incierta. Por ejemplo, más que si está alta la temperatura o está baja, para mí la característica principal es la incertidumbre, es decir, no sabemos como dijo Edgardo, es decir, en las crisis, la característica de las crisis es que no sabe por dónde va a desembocar, cuál es la salida de la crisis. Y en esta crisis, entonces, en esta incertidumbre, para mí un elemento clave es la ausencia de un referente democrático. Y ahí es donde ya no estoy en la oposición, porque es muy cómodo, y yo estoy de acuerdo con Josué, este es un gobierno ilegal, ilegítimo, la reelección, y es muy cómodo enfilar baterías contra el gobierno del presidente Hernández, porque se lo merece, porque es un mal gobierno, ahí está, pero uno no puede enfilar baterías contra el gobierno sin olvidar que Juan Orlando Hernández llega hasta donde está, porque los otros partidos se lo permitieron, porque los otros liderazgos se confabularon con él para violar la Constitución, para hacer todo esto, y entonces yo leo los tweets y todo eso, por ejemplo dicen, el pueblo debería estar en las calles, como muy bien usted dijo al inicio, la sociedad hondureña está expectante de lo que va a pasar con el juicio, pero está el elemento de la desesperanza, como dice Josué, lo que nosotros quisiéramos es que, culpable o no, evidentemente eso tiene un impacto en el país y uno quisiera que la institucionalidad funcionara, pero todos estamos claros que ese ministerio público a quien menos le sirve es a la ciudadanía.
Y la Corte Suprema de Justicia a quien menos le sirve es a la ciudadanía. Mire qué he estado haciendo yo los últimos días, conversando, por ejemplo, con el liderazgo de la policía, porque yo barrunto, yo veo que vamos hacia una crisis y lo que no quiero es que haya muertos, por ejemplo. Y eso depende en gran medida de los manifestantes, pero también en gran medida de cómo las fuerzas de seguridad del Estado actúen frente a una situación extremadamente difícil. Y entonces ahí yo no estoy en la oposición. Yo quiero que esta crisis se resuelva. Así es. Yo quiero que esta crisis se resuelva para que nos podamos enfocar en los problemas estructurales. Pero en estos conversatorios que hemos tenido, recientemente estuve en San Pedro Sula conversando con líderes de microempresarios y yo les decía, ¿dónde están las personas con las cuales yo me puedo sentar y decir, hagamos algo por salvar a Honduras? Y te encontrás con el vacío de que no encontrás personas con las que podás, y solo nos tiramos piropos en televisión unos y otros, ¿verdad? Pero realmente fuera de eso no veo yo un movimiento que esté por encima de aquellos que quieren el fuera jo por el simple deseo de sacar un presidente de la República, o aquellos que quieren mantenerse en el gobierno porque de esa manera creen que se van a salvar. Fíjese que, por ejemplo, una salida legal a la crisis yo no la veo. Una salida legal pasa por el Congreso, pero ese Congreso está salpicado de corrupción. Esos diputados van a resolver esa crisis pensando en el miedo que después a ellos les puede pasar lo mismo que le podría pasar al presidente de la República. Entonces, y vemos, ya mencioné el Ministerio Público, entonces, por la vía legal es difícil encontrar una salida democrática, una salida que le devuelva la paz al país y que nos podamos concentrar. Entonces, lo que sí estoy viendo entonces es que cada vez es más posible una salida ilegal, una salida violenta a la crisis. Y entonces ahí es que debemos preocuparnos, porque una salida violenta no significa que después de haber superado la salida a la crisis violenta vamos a enfocarnos en el tema de cómo reducir la pobreza. Probablemente más bien esa salida violenta incremente la impunidad, incremente el caos que hay en el país. Entonces, fíjese que eso es lo que no veo, escenarios donde se hable con mucha transparencia, con mucho ánimo de sacar al país del atolladero en que ahora se encuentra. Lo que priva es el revanchismo, lo que priva es el destruir. Yo, por ejemplo, yo les digo, yo hago una diferencia entre el presidente de Honduras y el ciudadano Juan Orlando Hernández, un hombre atribulado actualmente, no lo envidio para nada, porque su suerte no la decide él, son factores exógenos los que están decidiendo eso, y al igual que la crisis, él no sabe dónde va a terminar. Pero fíjese que la suerte de Juan Orlando Hernández le impacta a Josué y a todos nosotros, porque de cómo él se salve depende cómo el país resuelva la crisis también. Y entonces ahí es donde necesitamos liderazgos más comprometidos, y que no hablemos de oposición, sino que hablemos de cómo creamos un movimiento reivindicador para que Honduras pueda superar esta crisis política que no tiene 10 años. Ok, presumimos que todos estamos aquí coincidiendo en el sentido que nos preguntamos cómo vamos a resolver esta crisis en el caso de que el señor Juan Antonio Hernández sea condenado en Estados Unidos, ¿verdad? Y sea declarado culpable por un jurado. Pero inclusive eso ya no determina la crisis. Sea condenado o no condenado, la crisis va a continuar. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Sí. Bueno, es decir, el que salga absuelto o condenado Juan Antonio Hernández no resuelve la crisis, afirma Filadelfo Martínez. Creo que todos también, cuando Filadelfo dijo no queremos una solución violenta, puntualmente, ¿qué es una solución violenta en el escenario político actual del país, Filadelfo? Hay varias opciones, de un golpe de Estado hasta una insurrección, como se habla, es decir, ilegal, pues si usted se quiere, porque no veo en el marco de la legalidad salida a la crisis. Pero yo sí insisto
en el marco de las instituciones aún débiles del país, en el marco de la legalidad estrictamente, ¿cómo podemos resolver esta crisis? La pregunta va para Edgardo, va para don Olman, va para todos. Aún y cuando Filadelfo sea escéptico a una solución vía institucional a esta crisis que tenemos, derivada, yo entiendo eso, no solo de lo que pasa en el Distrito Sur, en esa Corte Federal de Nueva York, sino derivado del proceso electoral de 2017 y de otros factores. Yo insisto con esta pregunta: ¿cómo resolver la crisis de Honduras vía institucional? Después de la pausa comercial. Ya regresamos a Frente, gracias a Supermercados La Colonia. Tú eliges dónde y cuándo. El experto en gases. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas nos tiene información con inmediatez referente a los comportamientos viales. Así estamos en Tegucigalpa esta mañana y tenemos esta imagen satelital que nos ilustra desde dónde y hasta dónde está esta colita de vehículos producto de un accidente vial en el Boulevard Suyap, en la parte baja, ahí muy cerca del estadio. Boulevard Fuerzas Armadas, las alertas por doquier, también el Boulevard Centroamérica, mire que bien está graficando la plataforma esos puntos rojos intensos también en este punto del anillo periférico cerca de la Fuerza Aérea, que no es novedad, todas las mañanas está así de intenso el tránsito vehicular. Frente a la segunda entrada de la colonia Kennedy hay fuertes congestionamientos, también tenemos rojos que aparecen en la entrada por la carretera del sur, 6 kilómetros por hora. San Pedro Sula también está reflejando pues tránsito vehicular pesado y un accidente vial en el Boulevard del Sur sobre la CA5, 24 kilómetros por hora la velocidad máxima con la que se están moviendo esos vehículos. Segundo anillo periférico, todos estos sectores del Boulevard del Este congestionados, y así está San Pedro Sula a esta hora de la mañana. Y esta información con inmediatez usted la recibe antes de salir de casita y justamente por patrocinio de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicita la mejor plataforma electrónica y realiza sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente Móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de la mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Y usted cómo palpa la temperatura política y social del país? Esa es la pregunta que les hacemos a través de redes sociales y ya tenemos bastantes respuestas. Vamos a leerlos ahora, los que nos llegan a Twitter. Dice Reinaldo Escobar: nuestro país está políticamente polarizado, un gobierno que ejerce todos los poderes del Estado y una oposición débil, carente de liderazgo y sin rumbo, socialmente pobre, mal informado e indefenso, a merced de una clase política inestable, sin conciencia y compromiso social. Lelis dice: los políticos en efervescencia desde hace unos meses atrás, ejecutando campañas prematuras, poniendo como excusa supuestos proyectos. La ciudadanía en su mayoría resintiendo la crisis económica y política que produce desigualdad, inseguridad e incertidumbre. Sonia dice: respeto al señor Valladares en su forma de pensar, pero estoy en completo desacuerdo en lo que dice. La polarización la han hecho ellos mismos, que no pueden soportar que alguien que se haya electo 2 veces ha ganado, y ahora alegan violación, pero ellos fueron cómplices al participar. Daniel dice: el país está sumergido en una crisis política ocasionada por la ausencia de liderazgo. La inseguridad limita cualquier intención de desarrollo. Se necesita el surgimiento de un nuevo liderazgo consciente y comprometido en erradicar las causas que lo que genera es corrupción e impunidad. Ever dice: como hondureño, yo no creo en la política ni en la justicia de mi país. Toda persona con pasaporte hondureño en instituciones o ministerios automáticamente están descalificados. Aquí se cree en la justicia americana y punto. En esta Honduras de hoy nadie cree en nadie. Dice Alan: muy enervante y cada día se caldean más los ánimos, llegando a un punto donde ahora la generación actual es como un cristal fino. Hay poca tolerancia y hasta hay división en la familia porque defienden con violencia su razón y no permiten que otros les lleven la contraria.
El problema es que la ambición al dinero y poder de los políticos hondureños es como un cáncer que envenena el alma a la población. Triste ver realmente muerte y peleas entre hermanos hondureños por culpa de los políticos, y esas protestas cada vez son más violentas. Eduardo dice que la temperatura está caliente y completamente polarizada. Ayer en las marchas se notó a tal punto que a los seguidores de Juan Orlando que marchaban la policía los resguardó, mientras que a la marcha de la oposición fue reprimida y gaseada. El mensaje de Juan Orlando con esta acción es errática. Misa dice, en el país se demuestra que las autoridades se rigen bajo el control de una persona. La política es para ayudar al país y hacer las cosas correctas, no para tapar las mandracadas que se cometen. No existe la independencia de los poderes y los otros partidos se prestan al juego. Esos son algunos de los comentarios, como ven los estamos leyendo aquí en vivo. También pueden escribir a través del Facebook y les hacemos la pregunta nuevamente. ¿Usted cómo palpa la temperatura política y social del país? Esperamos sus respuestas para luego continuar leyéndolas. Nos fuimos a la pausa con la pregunta. Aquí hay jóvenes y hay gente con mucha experiencia, pero los jóvenes ya tienen experiencia y los hombres de experiencia ya tienen sabiduría aquí en este set. ¿Qué salida le vemos a esta problemática? No solo la que se derive de Nueva York, si es condenado el señor exdiputado Juan Antonio Hernández, sino a este problema que tenemos desde hace mucho rato con un pueblo que exige la renuncia del presidente Hernández. ¿Qué solución? Primero yo dije, ¿qué solución vía institucional? Y aquí uno de los panelistas me reclamó, no, ¿qué solución en general, Renato, le vemos? ¿Qué salida tenemos para evitar el caos a esta problemática que tenemos? Comencemos con don Alman Valladares. Gracias, Renato. Yo creo que tenemos que definir ciertos aspectos porque es muy importante que el pueblo hondureño empiece a reflexionar. Este es un punto de reflexión. Aquí tiene que iniciar las reflexiones. Al igual que decíamos que cuando vino la guerra en el 69, yo recuerdo que después de pasado el conflicto y terminado el humo de los cañones, dijimos, hondureños, tenemos que sentarnos a reflexionar. ¿Verdad? ¿Se acuerda, Renato? Y entonces incluso surgieron ciertas fuerzas políticas nuevas tratando de encontrar caminos de solución. Pero ¿qué es lo que ha pasado, Renato? Hablando de crisis, nos volvimos adictos a las crisis. Pareciera que no podemos vivir, Edgardo, si no estamos involucrados y estamos imbuidos en un conflicto permanente. Pero sobre esos conflictos coyunturales que tenemos, subyace ya el conflicto grande, el mayor, el permanente, el que nos golpea la vida, y es la pobreza. Yo quiero reflexionar un poquito. Mire, Renato, todos somos cristianos, creo yo, aquí. Independientemente de qué camiseta usemos en el partido, somos cristianos. Y la Biblia es la norma que rige la vida de los cristianos. Pero yo voy más allá de la Biblia. Yo leo el Corán, a mí me encanta Buda, yo leo Confucio y pesco, porque al final todas estas religiones que no son conexas, sino que se desarrollaron en el tiempo, cada quien en un lugar distante de la tierra, tienen un fin común, y eso es la armonía social y el combate principal de Cristo, que fue la pobreza y la miseria. No hay régimen, no hay ideología política que no le lleve a usted a decirle, vamos en pos de resolver el problema de la pobreza. Mire que la producción me está exigiendo ser más puntual en todo, porque se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo y los cambios comerciales. ¿Qué vías de solución tiene Olman Valladares que plantearle a la gente a esta crisis que vivimos ahora? Yo coincido con Filadelfo. Mire, se agotaron en este momento todos los caminos jurídicos. Se agotaron. ¿Cuántas agrupaciones, cuántos ciudadanos recurrimos, si se quiere, a la Corte Suprema de Justicia en el momento en que dio ese funesto fallo de la reelección? Que no fue un fallo al final. No se sabe que fue una mezcolanza. Desde el punto de vista jurídico es una aberración jurídica lo que ocurrió.
O sea, se trastocaron todos los principios de reforma constitucional en el país y sin embargo hoy, 4 o 5 años después, los heraldos del régimen y los heraldos del sistema continúan diciendo que lo único que se necesita es reglamentar un pecado. Eso es lo que se necesita, reglamentar la reelección. Imposible. No se puede reglamentar una violación de la ley. Yo no le puedo decir a usted que está bien que mate, pero siempre que mate dentro de esta circunstancia. Hecho concreto, no podemos reglamentar la Constitución. Y el problema es, Renato, en síntesis, que esta crisis política tiene un generador que se llama reelección. Todo esto que estamos... Pero usted fue concluyente en la primera participación y dijo, el que no esté... En la oposición... El que esté alineado... El que no esté en la oposición está en contra del país. El que no esté en la oposición está en contra del país. Pero no la oposición callejera, Renato. Tumultuosa, la tumultuosa, la que atropella la propiedad pública y privada. Esa no es oposición, ese es oportunismo. Esos son intereses mezquinos, egoístas de un grupo de individuos que se niegan a apartarse de la política porque han vivido de eso. Calza más la pregunta, ¿qué vía ve Olvan Valladares para solucionar esta problemática que tenemos? Le voy a decir qué pasa. Cuando a mí se me ha dicho, es que tu posición es una oposición que le da respiro al gobierno. Y mi pregunta es, si nosotros le estamos reclamando al gobernante que es inconstitucional porque violó la ley, violó la Constitución, ¿cómo es posible que nosotros andemos persiguiendo, sin agotar las otras posibilidades, andemos persiguiendo una violación de la Constitución para subsanar otra violación? No podemos. Tenemos que aferrarnos a la ley y buscar dentro de los caminos constitucionales y dentro de los caminos que nos garantice que no nos vamos a matar unos con otros la salida política de esto. Y yo voy a hacer en este momento un llamado respetuoso al presidente de la República, perdón, al gobernante de la República y a su grupo de achichincles y a los heraldos del rey que reflexionen, porque este es un momento en que tienen que ver más allá de pasado mañana, porque el problema de Renato es qué va a pasar si no hay una opción B, qué va a pasar después de que termine el juicio político, dónde vamos a quedar. Ese juicio es para Juan Antonio, no es para Juan Orlando. Eso quiere decir que habrá que iniciar, en todo caso, si sale más untado de lo que ya está, habrá que iniciar internamente, o lo van a hacer los norteamericanos, otro juicio contra el presidente de la República. Por eso mismo, todavía estamos a la expectativa. ¿Cuál es la solución entonces para Olvan Valladares? Uno, que los cabezones que han manipulado la política en este momento y que no pasan, y lo repito, de 10 personas en el país y que tienen a 9 millones de habitantes en sus manos, manoseándolos, jugándolos con ellos, reflexionen de que después de que esta crisis reviente, ¿a dónde se van a ir? ¿Qué van a hacer? Si son profesionales, ¿quién los va a contratar? La sociedad es la más implacable aplica las sanciones más implacables que pueden haber, y la sociedad margina sin necesidad de decírselo. Entonces, que piensen en eso, que esas personas que están defendiendo a capa y espada, que se sienten con el presidente y decir, presidente, piense qué va a pasarnos si esta cosa reviente y reviente en contra de nosotros. Ok, yo siento que en el fondo usted nos quiere decir un juicio contundente, pero todavía en este instante no se anima a decirlo. ¿Qué es lo que debe hacer entonces Juan Orlando Hernández? Facilito ese camino para esa respuesta. Yo le he preguntado, ¿cuál es la vía de solución a esta problemática? Empezar a considerar su salida constitucional. Empezar a pensar ya en su salida constitucional. Empezar a pensar qué va a pasar si renuncia. ¿Qué es lo que ocurre? Porque, Renato, y le hago una pregunta a usted, ahora yo soy el entrevistador. ¿Usted se ha puesto a pensar qué pasa si se desmorona esta estructura que tenemos ahorita y no tenemos la alternativa? Porque ninguna de las fuerzas políticas en este momento puede decir
esta es mi alternativa, ni siquiera esta es mi figura. Ni siquiera tenemos un personaje que inspire respeto, que concilie. Se contradice, porque si usted dice que hay que sacar al presidente, se desmorona. No, dice que empiece el presidente a considerar su renuncia. En todo caso, habría un vacío de presidente. Correcto, o sea, que salga el presidente. Pero él dice que las opciones que quedan, los vicepresidentes, tampoco resuelven el problema. Entonces, ahí sí yo discrepo un poco, don Olban, porque creo que estamos hablando de que esa es una salida política. Esta es una salida política. A mí me parece que en esa salida política puede conservarse la figura del presidente actual, porque no veo, como dice don Olban, él mismo dice, no veo en la oposición ni en el entorno una persona que nos garantice estabilidad, porque tampoco vamos a querer salir de una crisis incrementando esa crisis. Entonces, digamos, una salida política, que es lo que creo que estamos de acuerdo, es, sentarse con la persona que está dirigiendo el país en este momento y poner ciertas condiciones, ciertos escenarios. El mismo que ahorita estamos cuestionando, por ejemplo, al Ministerio Público, que es una de las... Porque tenemos que... No personalicemos toda la crisis. Es cierto que el presidente de la República tiene una gran responsabilidad, pero no es el único. Estamos cometiendo un error si vemos que una persona es la causante de todos los problemas del país. Aquí hay que ver el escenario institucional. Aquí hemos hablado de la institución. Eso, ¿quién no cree tan... De acuerdo, don Olban. No, de acuerdo que, ya por eso dije, él es parte de la responsabilidad, pero no tiene toda la responsabilidad. No, y nadie se la echa. Ok, permítame. Entonces, a mí, como es una salida política la que andamos buscando, y ahí es donde la oposición no ha sabido jugar sus cartas, don Olban. Usted lo dijo, lo hemos mencionado aquí. Lamentablemente no tenemos una oposición democrática, porque también aparto a la oposición tumultuosa y anarquista, y digo, una oposición democrática, por ejemplo, donde yo ubico a Olban Valladares y a muchos hondureños, una oposición que quiera lo mejor para Honduras. Esa oposición lamentablemente no ha tenido la visión de articularse como grupo, como propuesta, don Olban, para sentarse, no para decirle al presidente nos vamos a tomar las carreteras, vamos a generar caos y anarquía, no, sino que con una propuesta concreta al poder actual. Eso lamentablemente no se ha podido articular porque se contamina, los pequeños intentos de grupos ciudadanos, se contamina con las aspiraciones presidencialistas de algunas figuras de la oposición. Ese es el problema que ha habido en la oposición. Han habido intentos de articular, pero detrás de esos intentos hay pretensiones electoreras y ahí contaminan el problema y ahí frenan la articulación de una oposición democrática que se pueda sentar con el poder, que se pueda sentar con los 10 cabezones que dice Olban, que son los que mandan en este país, junto con el presidente y decirle, bueno, pongámonos de acuerdo un hasta aquí a nivel institucional, porque uno de los grandes problemas, el amigo que es abogado y todos hablamos de la institucionalidad, es un problema de la institucionalidad. Tenemos una institucionalidad deteriorada por los políticos y no de ahorita, de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que se ha ido agudizando. Entonces, don Olban, en ese contexto... Le presto la guitarra. Mire, si no existieran todos esos problemas coyunturales que existen, colaterales, no habría crisis. Entonces usted no se preocupe porque el objetivo es dónde está la capacidad para poder analizar cada uno de estos elementos satélites que hay alrededor del núcleo de la crisis y cómo los vamos resolviendo. Porque el problema del país no tiene tiempo, Renato. Pero entonces, ¿cómo, don Olban? ¿Cómo hacemos? Juntémonos para pensarlo, ¿cómo hacemos? Bueno, a eso me refiero. Yo he explorado personalmente, y ahí yo me zafo de responsabilidades, porque yo personalmente con otro grupo de ciudadanos hemos explorado cuantas vías sea posible. Así es. Hemos explorado en la Corte, hemos explorado en la Fiscalía, hemos ido al Ejército, hemos ido a la Embajada Americana, hemos platicado con los dirigentes políticos actuales y los que se quedaron de atrás en la actividad. Pero mire, don Olban, cuando usted dice no,
el presidente Hernández debe empezar a considerar su renuncia. Si renuncia a Hernández, ¿qué dice la Constitución? ¿Quién llena ese vacío? Sí, Los designados. claro. Entonces, ¿por qué ustedes hablan, busquemos una solución política? Porque aún y con la imperfección de la institucionalidad y de la violación a la ley, ¿por qué no dicen, sigamos el marco institucional? Si hay vacío del presidente de la República, Que asuma un designado. ¿O es que ¿Y los qué se vamos a resuelve? satanizar a todos? ¿Y qué se resuelve con eso? No, no importa, pero estamos en el proceso de resolución. No. Edgardo, ninguna solución va a venir empaquetada o vamos a ir a un supermercado y vamos a decir, deme 15 libras de solución. La tenemos que armar. La tenemos que armar la solución. ¿tú por qué no crees que el vacío presidencial se llena con el designado presidencial si eso dice la Constitución? Solo le faltarían 2 años. Vuelvo e insisto, Renato, esta es una salida política. Bueno. Esta es una salida política. Y don Olban está, digamos, volviendo al tema de la ley y de la institución. Pienso, comparemos, veamos, tiene la misma capacidad de liderazgo, el mismo conocimiento, el mismo control, llamémoslo así, la misma, tiene los designados tienen esa capacidad de desempeño, de agarrar, te imaginas, de agarrar este país. Supongamos que sale el presidente por la vía constitucional y lo sustituye uno de sus designados. Va a tener ese designado o designada esa fortaleza, digamos, ese entorno político y social de apoyo. No lo veo, no lo veo. Entonces, para mí debemos respetar la figura, porque digamos, propiciar la salida del presidente es ahondar, para mí, desde mi punto de vista, es ahondar la crisis. Pero hay una oportunidad en la crisis, hay una oportunidad, don Olban. El problema de que no se ha podido aprovechar esta oportunidad porque se contamina con las digamos, las aspiraciones presidenciales de los líderes de la oposición. Ahí está la contaminación. Ok, para darle paso a Josué y a Filadelfo, volvamos a la pregunta original. ¿Cómo salir? Entonces, ¿cuál es la vía para solucionar esta crisis? Tú dices que no estás de acuerdo con que el presidente comience a reflexionar la conveniencia de su renuncia. Tú dices que el presidente debe mantenerse en el poder. Sí. Entonces continuará la crisis. No. Claro. No, porque aquí es donde yo digo, es decir, la sociedad, digamos, los sectores de oposición que están empujando, digamos, la salida del presidente, ¿qué se resuelve? Para mí no se resuelve la crisis con la salida del presidente, pero esos sectores de oposición que son fuertes, que cada vez toman más fuerza, ¿por qué no articular desde esa oposición una propuesta más inteligente que sacar al presidente del cargo? Yo pienso que ahí está la oportunidad. Me hablas de esa propuesta y en qué consistiría esa propuesta. En lo que ya te dije, Renato, por ejemplo, sentarse a ver cuáles son los problemas estructurales, institucionales que nos han llevado a este problema. Y para mí es la penetración política de las instituciones. Mira, acabamos de crear 2 instituciones electorales contaminadas por los partidos políticos, Renato. Contaminadas. Yo lo dije en N cantidad de entrevistas, lo he dicho. Esa partidización, no politización, partidización de las instituciones le está haciendo desde hace muchos años mucho daño a Honduras. Entonces, esa politización del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia y todos los entes fundamentales del Estado es lo que nos lleva a esta crisis, porque no funcionan. Mira en Brasil, mira en El Salvador, en Guatemala, tienen una Corte Suprema independiente. Entonces ahí se enjuician a los que cometen actos de corrupción. En Honduras no tenemos un poder judicial independiente, no tenemos un Ministerio Público independiente. Ahí está la raíz de nuestros problemas. Entonces, Renato, para mí, la oposición no ha sabido aprovechar el momento, aprovechemos este momento porque tiene fuerza la oposición para decirle al presidente, mire presidente, sentémonos y ordenemos la casa. No han tenido esa visión porque lo que quieren es figurar políticamente para posicionarse para las elecciones del 2021. Okay. Démosle la oportunidad a Josué y a Filadelfo Pero no que intervengan en el programa y respondan a la pregunta qué vías de solución a esta problemática tenemos. Pero antes los invito a que escuchemos el planteamiento que tiene Víctor Mesa, el conocido intelectual hondureño Víctor Mesa. Bueno, yo tengo la impresión que este juicio es algo más que un juicio puramente
de carácter judicial. Este es un juicio de carácter ético. Es la sociedad, es el país. El juicio es como una radiografía que nos permite ver en dónde están los tumores, en dónde están las dolencias, en dónde están los defectos del organismo social llamado Honduras. Es vergonzoso. Como ciudadano siento pena, siento vergüenza, sonrojo y, por qué no decirlo, siento asco por lo que le sucede a mi país, que ha dejado ya de ser una república. Honduras ha dejado de ser república. Honduras, el Estado hondureño ha sido secuestrado por una pandilla mafiosa disfrazada de partido político, en donde crimen organizado y pandilla mafiosa, banda criminal incrustada en el Estado, se fusionan en una simbiosis siniestra para producir lo que estamos viendo aquí todos los días a través de la prensa nacional e internacional. En el caso de que se le declare culpable, como casi es seguro que sucederá, pues yo creo que lo que procede en buena lid es que el inquilino ilegal de Casa Presidencial abandone el palacio y diga: por el bien de Honduras me retiro. Pero eso lo haría una persona con la suficiente estructura ética, que no creo que sea este el caso. Entonces es la población, es la ciudadanía, la que, para reivindicar la imagen del país, tiene que exigir la salida del inquilino ilegal de Casa Presidencial. Y de salir él, ¿quién sería el que seguiría o lo sucedería en el cargo? Porque caminos políticos están, ¿verdad? Democráticos. El problema es que toda la estructura que le rodea, todo el grupo de colaboradores que están con él, son ilegales. Son el resultado de un fraude electoral y de una reelección ilegal. El Estado hondureño está en una situación de vacío jurídico. Por lo tanto, yo le podría decir: bueno, apliquemos la Constitución y que uno de los designados o designadas le sustituya. Pero ¿es realmente esto una solución? Yo creo que no. Yo creo que lo que procede es consultar a la población. Vamos a un plebiscito para que la gente diga si quiere o no quiere elecciones anticipadas, si quiere o no quiere elecciones con profunda reforma electoral. Vamos a eso y ahí resolvemos el problema. A una consulta entonces para ver si... A una consulta con la gente para saber qué es lo que más le conviene a la imagen del país. ¿Y un juicio político también debería de Y para eso se necesitan una cantidad determinada de votos, y a juzgar por lo que vi ayer en el Congreso Nacional, no creo que los diputados del Partido Nacional estén dispuestos a jugar la carta del juicio político, que sería la salida que les podría reivindicar un poco siquiera la perdida dignidad y el decoro que debe de tener un político honesto. De esto, si el presidente, como dice usted, no acepta salir de la presidencia, porque pues obviamente el hombre condenado y todo el mundo asocia de que él también es responsable, ¿podría haber anarquía aquí en el país? ¿Se podría convertir esto violento? ¿O qué vaticina usted? Pues podría ser, podría suceder, es decir, en materia de reacción de las masas, de la población, de la ciudadanía indignada. Es muy difícil predecir el futuro inmediato. Vea lo que está ocurriendo en Ecuador. Tomemos nota de eso. Lo más cercano entonces, las salidas y las avenidas que se tiene que ir preparando ya la población, estos escenarios es que la población pida la salida de él o que él definitivamente salga, o una tercera es una consulta. Si él quiere hacerle siquiera un favor a la nación hondureña, al país que lo vio nacer, debería irse por decoro, por dignidad, si es que todavía existe esa virtud en los palacios, en el Palacio Presidencial. Pero si no se va, la opción es que la gente lo saque, y la manera de sacarlo, o las maneras de sacarlo, pueden ser legales mediante un plebiscito para que se vaya, o de manera fáctico,
mediante movilizaciones, hasta hacer caer al gobierno. Y eso es lo que preocupa, porque al final estas movilizaciones después se ponen violentas Pues también. sí preocupa, porque eso significa que el país entraría en una fase de convulsión que seguramente nadie quiere, ¿no? Ya todavía no superamos la del 2009, de hecho. Todavía no superamos la del 2009 y ya estamos ahora para ver si vamos a superar la del 2019. Que es un hecho también. Así es. Señor, gracias. Era Raquel Lazo entrevistando a Víctor Mesa. Solo dame tu opinión, Edgardo, por favor, para que después intervengan Josué y Filadelfo respondiendo a la misma pregunta sobre eso que dice el señor Mesa. Bueno, lo que yo veo es que él se contradice constantemente porque dice que la salida de la crisis es la salida del presidente Hernández, pero que eso no soluciona el problema porque todo su entorno, dice, está contaminado. Entonces, no se termina de entender. Yo creo que hay un sesgo político muy grande en el análisis del señor Mesa. Obviamente no está dentro de esa oposición democrática a la que yo me estoy refiriendo desde hace un buen rato y que lo he venido manejando desde hace mucho tiempo. No es ese tipo de análisis lo que va a contribuir a la salida, a la búsqueda de salida. Creo que necesitamos ver esta problemática con una visión menos sesgada política e ideológicamente. ¿Qué piensa sobre esto Josué Murillo, director de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y el director de la Fundación para la Democracia Sin Frontera, Filadelfo Martínez? Respuestas después de la pausa comercial, aquí en Frente a Frente. Ya regresamos a Frente gracias a Texaco, el combustible que te lleva más lejos. Texaco con Tecron. ¿Y usted cómo palpa la temperatura política y social del país? Esa es la pregunta que les hicimos y tenemos respuestas de ustedes, dice Ricardo. Entonces, ¿qué propone el señor Rodríguez? ¿Que siga un narcotraficante en la presidencia si se le llega a culpar a su hermano de todos sus cargos? Salí dice muy sabias las palabras de don Víctor Mesa: si Juan Orlando tiene dignidad o si conoce esa palabra, que simplemente se retire y así exista la paz. La consulta al pueblo sería lo ideal y hacer las elecciones cuanto antes. Jorge Alberto: si existiera el Estado de Derecho y si los poderes del Estado fueran independientes, hace tiempo se hubiera interpelado al presidente. No es publicidad la que va a cambiar la realidad, más se pone en evidencia la corrupción y colusión con el narcotráfico. Me gustaría ver una marcha nacionalista por convicción, que la gente llegara sola por sus propios medios, por convicción. Seguro no llega nadie, dice. El verdadero nacionalista siente vergüenza, dolor y ver cómo delincuentes se han adueñado del partido y del país. Erika Reyes: la cuestión está complicada, ya que si Juan Orlando y sus cómplices se van, no hay nadie, ni un tan solo hombre bueno que piense en los más pobres, que son los que resienten la crisis. Esperemos en Dios sabiduría para actuar y oremos porque salga un buen líder. Ed dice que la temperatura está caliente, pero como dijo Salvador Nasralla un día, nosotros lo miramos, lo palpamos, pero hemos callado con dolor. Puedo decir que hasta cómplice hemos sido de este desastre, pero nunca es tarde para rectificar. Benedicto dice: ya es tiempo que, si en el país tenemos Fuerzas Armadas, actúen, que cumplan con su deber constitucional de salvaguardar el Estado de Derecho y que dejen de seguirle el juego a la narcodictadura. Esos son algunos de los comentarios que nos llegan. Y ustedes, ¿cómo palpan la temperatura política y social del país? Esperamos más de sus comentarios y continúa con nosotros luego de la pausa. Ya regresamos a Frente. Tus ahorros. Abre tu cuenta hoy. Ustedes estuvieron pendientes del debate interno que tenía aquí, no público, Edgardo Rodríguez con Juan Valladares, a la pregunta que se formuló: ¿y cuáles son las vías de solución que tenemos ante esta problemática? Comenzamos con José Murillo y luego Filadelfo Martínez. Renato, lo que me queda claro de este intercambio tan interesante que presenciamos es que ninguno de los dos nos planteó una respuesta, una solución a esta crisis, a esta multicrisis que estamos viviendo como nación. Y es porque no existe una fórmula mágica, nadie tiene la varita mágica para resolver los problemas de Honduras, porque esto pasa en primer lugar por un diálogo entre la ciudadanía y las fuerzas políticas,
pasa también por la renovación, la reestructuración, la depuración interna de los partidos políticos, que es urgente para que la ciudadanía recobre la confianza en los partidos políticos y en la clase política. Estos políticos de antaño, que han mentido tanto, y de nuevo somos el producto de las pésimas decisiones que en los últimos 30 años han tomado estas cúpulas políticas. Y ahora estamos viviendo las consecuencias. Tenemos una multicrisis que tenemos que ir solventando poco a poco. Pero el primer paso es llamar las cosas por su nombre. ¿Y por qué le digo esto? Porque la salida de Juan Orlando Hernández es necesaria para avanzar hacia una democracia más sólida. Porque fue Juan Orlando Hernández, como presidente del Congreso Nacional, quien promovió la destitución de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Fue él también el que decidió poner una pieza clave de sus cuadros como fiscal general de la República. También generó todo un entorno para repartir el pastel en la Corte Suprema de Justicia. Y sus cuadros dentro del Congreso Nacional han continuado con esa misma dinámica. Como lo dijo Edgardo, estos nuevos entes que van a rectorar el proceso electoral siguiente fueron también repartidos por los partidos políticos. Es decir, no tenemos instituciones sólidas. A esas instituciones no llegan personas por meritocracia, por capacidad, sino por la afinidad que tengan a ciertos partidos políticos. Y no tengo que probar absolutamente nada. El presidente del Congreso lo dijo, el que no tenga padrino político no va a llegar a esos puestos. Entonces seguimos con la vieja política. Y no importa si son políticos más jóvenes, siguen con las viejas prácticas. Y eso es lo que duele, porque Honduras no cambia, porque los partidos políticos no cambian y porque la gente sigue votando por las mismas estructuras. Entonces seguimos con el mismo cuento de siempre. Víctor Mesa, que dio un excelente análisis y con quien coincido en un 100%, nos colaboró con un estudio que ha sucedido 30 años después de la firma de los acuerdos de Esquipulas, donde los países de Centroamérica prometimos disminuir el aparato militar, aumentar y fortalecer las instituciones democráticas, y la conclusión es que hemos retrocedido, no hemos avanzado. Avanzamos durante la década de los 90, pero a partir del inicio de este nuevo milenio, hemos retrocedido porque hemos aumentado el aparato militar. Las instituciones se han visto debilitadas por este tipo de prácticas politiqueras que estoy mencionando. Y desafortunadamente, las acciones que más han lesionado la institucionalidad democrática de nuestro país tienen nombre y apellido: Juan Orlando Hernández. Y ya expliqué por qué. Entonces, su salida es el primer paso para abrir un diálogo más amplio entre la ciudadanía, la oposición y el gobierno. Desafortunadamente, Juan Orlando Hernández ha reducido los espacios de diálogo. Y cuando el diálogo democrático retrocede, el autoritarismo avanza. Ahora, y lo hemos visto, Renato, discúlpeme, pero los militares y policías reprimiendo las manifestaciones, el derecho a la protesta que tiene el pueblo hondureño, reprimiendo a campesinos, el aparato de justicia penal persiguiendo ambientalistas que luchan por nuestros derechos para preservar el alma y corazón de Honduras, que son sus montañas, sus bosques. Y desafortunadamente, esos mismos entes acusen de terroristas a todos aquellos que se oponen a las empresas extractivas que están robándonos también nuestro futuro y están desplazando a pueblos originarios. Eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, ¿cómo me van a pedir o cómo le van a pedir a la oposición que se sienten con una persona que solo ha demostrado autoritarismo desde que llegó a la presidencia? No es viable. La solución en este momento es que el señor que el gobernante usurpó la silla presidencial salga de
ese puesto. No, y te lo pregunto con todo respeto, y la pregunta es con el ánimo de seguir explorando el pensamiento de ustedes. ¿No te encierras un poquito cuando identificas solo en una persona los problemas de Honduras? Si identificas la última década algunos otros liderazgos del país cuya ambición por el poder también han contribuido a esta inestabilidad que estamos viendo. Y lo he mencionado siempre. Mire, la corrupción y la impunidad no tienen color político. Y por eso es que el pueblo hondureño, y Renato, cuando mencionabas sobre las manifestaciones ciudadanas, es gracias a esa ciudadanía valiente que el día de hoy tenemos una Maxi en Honduras, que ha tenido sus anticuerpos en el Congreso Nacional, en la misma Presidencia de la República. Pero es esa ciudadanía valiente la que está solicitando también de que los entes operadores de justicia comiencen a pedirle cuentas a todos esos presidentes y expresidentes que han mal administrado nuestro país. Y siempre lo digo con mucha tristeza, somos el único país de Centroamérica que ostentamos todavía ese puesto indigno de nunca haber judicializado un caso de un expresidente. Porque mira que más allá de la corrupción, flagelo al que todos odiamos y que queremos que se combata, a mí me parece que hay una palabra clave en la crisis de la última década o un poquito más en Honduras: reelección, ambición por mantenerse en el poder. Y mira que zapateo con coraje, mira que esa palabrita es clave. La corrupción es clave en la desgracia de Honduras, pero en los últimos tiempos la desgracia de este país es la ambición por mantenerse en el poder. Por eso te digo, ¿no crees que hay que abrirnos un poquito para analizar el contexto de otros liderazgos también? Pero que intervenga ahora Filadelfo Martínez sobre esta pregunta. Antes, Filadelfo, una pequeña aclaración. Mira, yo siempre he señalado a los políticos corruptos del país y siempre he dicho que sean rojos y blancos, sean azules, sean de cualquier color, la justicia debe aplicarse sin importar a qué partido político pertenezcan. El problema aquí es que esos son los casos que nunca ven la luz del día. El gobierno de Mel Zelaya, el gobierno de Juan Orlando Hernández, de Pepe Lobo, esos gobiernos deben estar bajo la lupa de la justicia. Y aquí se le debe pedir cuentas a todos los que han gobernado Honduras en los últimos 30 años, no solamente a Juan Orlando Hernández. El gran pecado que cometió Juan Orlando Hernández, que el resto no incurrió, es que él violó la Constitución religiéndose de manera ilegal, ilegítima e inconstitucional. Y por eso es que la salida de Juan Orlando es importante para que avancemos en este paso democrático. Y de nuevo, como punto final, si queremos resolver los grandes problemas de Honduras, no solamente a los que forman parte de este gobierno, sino que a los gobiernos que vendrán en el futuro, la clave es la participación ciudadana. Escuchen al pueblo. Yo escuchaba y leía, los comentarios de tu público, Renato. No hay división de poderes. Tienen razón, Reinaldo Escobar, totalmente de acuerdo contigo. Centralizado en una figura, en la figura de un cacique, del presidente de la República. Dejemos de ver caciques y pensemos en Honduras. A ustedes, diputados y diputadas del Congreso Nacional, dejen de andar acuerpando a un líder político. Enarbolen los principios democráticos que deben rectorar nuestro país. Eso es lo que necesitamos de ustedes. Para eso los elegimos. Filadelfo Martínez. Yo me siento incómodo cuando me dicen, usted es un hombre sabio, con experiencia, porque cuando te dicen sabio, uno se la cree y entonces responder como sabio es extremadamente difícil. Pero para mí una característica de una persona sabia que podría ser es que es la humildad, ¿verdad? Y la humildad a veces de decir yo no tengo la respuesta, yo estuve observándote y escuché porque yo he crecido y me enorgullezco de eso, admirando y respetando a mi amigo Olban, pero también a Víctor Mesa. Y un rasgo común, un patrón en ambas declaraciones es que los dos
no te dan una respuesta. Es decir, tenemos que admitir que por mucho que debatamos, no tenemos claro cuál es la salida democrática, pacífica a la crisis, tal y como debería ser. Entonces aparecen esos escenarios violentos. Entonces creo que lo primero que tenemos que poner en la mesa es esta, ¿verdad? Y digamos, no solo es que son 10, todos hemos tenido oportunidad de platicar con más de 5 de esos 10. Y una característica como caciques es que todos son tercos. Tercos. Egoístas. Está hablando de los 10 varones. De los 10 varones. Que controlan los hilos de la política de Entonces, Honduras. mira, y entonces ahí nosotros aquí racionales, buscando cómo resolver la crisis, pero la crisis tenés que resolverla con 10 tercos. Y ahí yo te digo, yo me declaro incapaz de lidiar con tercos. Ahí tenemos el primer gran problema. Y mira, es el Partido Nacional porque es el partido que está en el gobierno, pero bien pudo haber sido un gobierno del Partido Liberal el que estuviera en esta misma crisis. Igualito, porque financiados por el narcotráfico, concentradores de poder, todo, la ilegalidad. Entonces, darle una salida a esto es extremadamente... Yo, escuchando al maestro, y a Josué, pues sí, yo estoy de acuerdo con la participación ciudadana, pero ¿cómo se come eso? Y el maestro Mesa dice, hay que hacer una consulta, pero una consulta significa confiar en eso que Edgardo acaba de decir, que es fruto de un conciliábulo, de un pacto del Libre y el Partido Nacional, las autoridades electorales de Honduras. Entonces, mira, nosotros estamos dando soluciones que racionalmente no son viables. Correcto. Que no son viables. Porque, pues sí, o sea, yo no quiero guerra, yo quiero que haya paz. Pero eso es lo que yo quiero, pero el realismo político, pero la realidad se impone. Sí. Estás lidiando con tercos. Estás tratando de resolver un problema con tercos en un país que no tiene institucionalidad, y quedan cosas que yo digo que son positivas. Por ejemplo, no sé cómo se va a resolver eso, pero queda claro que la reelección, además de que es ilegal, no sirve para nada. Exacto. Porque este hombre se religió ilegalmente, pero no fue capaz de resolvernos los problemas en educación, en salud. Y fíjate que lo conversábamos extra cámaras, ha hecho grandes aportes en temas de seguridad, pero quedan minimizados. Porque mira, si hubiera avanzado en salud y educación, probablemente estuviéramos hablando con mayor benignidad de su acto ilegal. Sí. Porque el realismo político así es. Entonces, yo lo que quiero decir, al final de cuentas, porque sí quiero responder a tu pregunta, digamos, y el otro pecado es que, y al final no lo hemos dicho, pero obviamente la salida va a ser fruto del diálogo. Sí. Y digamos, el gobierno y los demás partidos cometieron un gran error, desacreditaron a un mediador altamente creíble como Naciones Unidas. Y fíjate que el gran problema que ahora tenemos, ¿a quién le pedimos ayuda para dialogar? ¿A quién le pedimos ayuda para sentar a estos tercos y que estos tercos puedan resolver el problema? Y ahí, pues Josué no tiene fuerza, el maestro no tiene esa fuerza política para poder hacerlos entender que ahí estamos. Entonces, estaba conversando con un buen amigo sobre esta crisis y hablamos de Václav Havel. Václav Havel, recuerden que el presidente de Checoslovaquia, que llevó a Checoslovaquia a la democracia, hablaba de que al final de cuentas tenemos que apelar a la generosidad. Tenemos que apelar a que estos hombres y mujeres que están ahí tienen que ser generosos con el país. No pueden seguir castigándonos. Creo que por ahí se puede ir planteando la solución a la crisis. Faltan 27 minutos para las 9 de la mañana y en estos 27 minutos nuestros panelistas Edgardo Rodríguez, Olvan Valladares, Filadelfo Martínez, Josué Murillo tienen más reflexiones sobre esta problemática económica, social y política que nos abate. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Jet Stereo. Todo en electrónica. De hoy, hacemos el grande del mañana.
Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas le sigue orientando sobre comportamientos viales. En Tegucigalpa hemos tenido un total de 5 accidentes en estos primeros minutos de la mañana. Ahí está uno que todavía pues no se soluciona sobre el anillo periférico. Así mostramos frente a la Universidad Pedagógica Nacional el tránsito vehicular sobre el Boulevard Fuerzas Armadas y algunas arterias cercanas. Tenemos también pues el accidente que ya les mostramos en el anillo periférico. Está mejorando la condición en esta parte del anillo en la conexión con el sector de residencial Guaymuras y estos puntos. Hay algunos anaranjados que son sinónimo de tránsito moderado en la CA5, producto de otro accidente vial que dejó sus consecuencias. Y así está San Pedro Sula, el segundo anillo periférico, el Boulevard del Este y el Boulevard del Norte. Cerca de Chamelecón se produjo esta mañana un accidente vial que es el único que se reporta en San Pedro Sula. Información con inmediatez que te brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicita la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro. Con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Freddy Sandoval nos escribe, dice que se percibe mucha incertidumbre sin un horizonte claro hacia dónde nos dirigimos como país. La violencia, el irrespeto al Estado de Derecho y las ideologías están corroyendo nuestra sociedad. Josué dice, independientemente si Tony Hernández sale absuelto o culpable, se sabe que él y su círculo sabían perfectamente quiénes son los malos, los asesinos. Hablan, comen, viven con ellos. Se debe hacer justicia, deben salir del gobierno todo ese círculo corrupto, esa es una solución. Bustillo dice, este país es un fósforo, ya todos estamos hartos de los políticos y sus decisiones, un presidente y su entorno en entredicho, un Congreso que es el más señalado de la historia, un poder judicial lamentable. ¿Para dónde nos llevan? ¿Realmente les importamos? Es la pregunta que se hace. Marco Matamoros dice, difícil, un pueblo volátil a la violencia por tanta pobreza, corrupción, impunidad, versus miembros de instituciones tratando de cubrirse las espaldas para cuando no estén en el poder. Nadie cree en las instituciones, que Estados Unidos nos juzgue porque nadie cree en nadie. Jonathan dice, lo que se ve es lo de siempre, la oposición empeñada en un juicio político y los cachurecos cerrados como que Honduras es su casa y pueden decidir sobre todo el dinero los medios pagados. Pero sí estoy seguro que este juicio de Tony sentará un precedente a los narcos y corruptos. Y vamos con otro comentario. Ivette dice, nunca habrá una solución pacífica. Estos grupos no quieren abandonar su posición de privilegio y poder, más aún cuando implica su hundimiento. Esos son algunos de los comentarios, la percepción de los hondureños. Y usted, vamos a ver la pregunta, ¿y usted cómo palpa la temperatura política y social del país? Continuamos. Está en comunicación con Frente a Frente el secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Octavio Pineda. Octavio, adelante, buenos días. Buenos días, Renato, muchas gracias. Un saludo a todos sus panelistas, al licenciado Rodríguez, que conozco muy bien, a mi buen amigo don Olvan Valladares y a los otros dos panelistas. Filadelfo Martínez Renato, y don Javier Murillo. El problema de Honduras es que aquí hay un pecado original, y el pecado original es precisamente la reelección ilegal e inconstitucional de Juan Hernández. Yo le decía ayer a una amiga en un programa de radio que el problema de los nacionalistas fue haberle permitido ese capricho a Juan Hernández. Y Juan Hernández nos tiene en esta debacle. Estamos en la tormenta perfecta. Tenemos una crisis política, tenemos una crisis económica y tenemos una crisis social. Ayer el Banco Central daba una estadística, el Banco Central de este gobierno, que 11 millones de dólares se dejaron de invertir por los empresarios extranjeros por la situación en la que vive Honduras en este momento. El problema es que cuando la figura principal del gobierno está cuestionada porque se religió ilegalmente y constitucionalmente, cuando su entorno familiar está cuestionado porque está vinculado con el narcotráfico, con el lavado de activos y con el abuso del poder, cuando hay 30 funcionarios del gobierno del Partido Nacional, diputados, ministros, alcaldes, cuestionados por estar vinculados con este tipo de delitos, el Estado de Derecho se pierde. Tenemos un Estado de Derecho cooptado por el presidente de la República a través de lo que él constituyó como el Consejo Nacional de Seguridad.
en donde sometió al Poder Judicial, sometió al Poder Legislativo, sometió al Ministerio Público y a todos los operadores de justicia. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el maestro Víctor Mesa. Esta situación, y como le dijo uno de sus panelistas, a quien no conozco, pero que lo estaba escuchando en este programa, la salida de Juan Hernández es indispensable para resolver el problema de Honduras. A problemas políticos hay que darle soluciones políticas. Yo soy abogado y yo le podría decir que la Constitución dice que si el presidente sale, le corresponde a un designado asumir la presidencia de la República. Y si ese designado está también cuestionado, le corresponde al presidente del Congreso Nacional, como ya sucedió en el 2009. Pero también están cuestionados, también están faltos de credibilidad. Entonces, démosle una salida política a un problema político. Juan Orlando debe salir del poder. Hay que nombrar o elegir un gobierno de transición representado con todos los partidos y con todos los representantes de la sociedad civil para que llamen inmediatamente a un proceso electoral, a un nuevo proceso eleccionario, que tampoco va a ser efectivo porque desafortunadamente perdimos una gran oportunidad. En el diálogo político, el Partido Liberal presentó 27 reformas electorales, pero Mel Zelaya y Juan Hernández hicieron un acuerdo y torpedearon el diálogo político. Ahí mencionaba uno de sus panelistas la oportunidad que perdimos con Naciones Unidas. Y Volker Afulich ya se fue del país incluso. Hizo todos los esfuerzos para que en el diálogo político llegáramos a acuerdos. El nombramiento en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral y el Registro Nacional de las Personas no va a resolver el problema electoral en las próximas elecciones. No se resuelve el problema porque las reformas que el pueblo reclamó después de la debacle del 2017 no se han hecho. Segunda vuelta, municipalización de las mesas electorales, depuración del censo, voto electrónico, separación de las elecciones de presidente, alcaldes y diputados, fortalecimiento de la unidad de política limpia para que realmente el narcotráfico no permee a los partidos políticos. En este problema estamos metidos toda la clase política. Y yo estoy de acuerdo con lo que dicen sus panelistas. La clase política le ha quedado a deber al pueblo de Honduras. Pero hay un pecado original. Juan Hernández, siendo presidente del Congreso, sacó a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y puso 4 amigos para que le aprobaran la reelección. Inclusive lo hicieron equivocadamente y mal, porque ni siquiera pudieron reformar todos los artículos en los cuales se menciona que el presidente que ha ejercido el cargo no puede volver a ejercer el cargo. Hasta en eso han cometido errores estas personas. Pero repito, hay un pecado original que hay que corregir. Y lo dijo Víctor Mesa, lo dijo uno de sus panelistas. La salida de Juan Orlando Hernández es necesaria para la tranquilidad del país, para la paz social, porque como dice usted en su pregunta, ¿cuál es la temperatura política y social del país? Repito lo que dije al inicio, estamos en la tormenta perfecta. Un país con 67% de pobreza y 47% de pobreza extrema, a lo que se dirige es a una crisis social, a una posible guerra social, a una posible conflicto social, que todos sabemos dónde comienza, pero nadie sabe dónde va a terminar. Muchas gracias. Es el secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Octavio Pineda, reflexionaba sobre ese germen del pecado original que llama Octavio Pineda. Miren que ese germen viene desde el retorno a la democracia, sí, cuando tuvimos a Roberto Suazo Córdoba como presidente. ¿Quién fue el que puso en orden aquí cuando don Roberto quería quedarse en el poder? Walter López Reyes. Y así, ese germen siguió, invadió el corazón de algunos presidentes y se materializó en este último. Para dar un poquito de contexto
a ese pecado original y su germen. Vamos a la pausa y retornamos ya con los comentarios finales aquí de nuestros panelistas. Bueno, si nos explicas eso que decías aquí en la pausa, que estás de acuerdo con Josué Murillo, pero que no estás de acuerdo al mismo tiempo. Vamos a ver, Tony. Él hace una radiografía de la violación a las leyes, de la cooptación de las instituciones a las que yo me he referido, de una serie de arbitrariedades y irregularidades del poder político y de la institucionalidad con la cual estoy de acuerdo. Donde no estoy de acuerdo con Josué y mucha gente que ha escrito y hablado es que se olvidan del realismo político, Josué. Hay que poner los pies sobre la tierra. Sacar al presidente Juan Orlando Hernández no es la voluntad suya, ni mía, ni de los que escriben en los Twitter. Usted tiene que tomar en cuenta que él es un político, que de él depende mucha gente, que tiene todavía resortes en sus manos, en su poder, que lo sostienen, ¿ya? Nacionales y extranjeros. Entonces, la salida, que ya dijimos que no tenemos la solución, la salida tiene que ser apelando al realismo político. Perdónenme que sea así, yo no es que quiera defender ninguna posición, sino que tenemos que ser realistas. Y una cosa, la oposición, hemos hablado de la oposición ya negoció con el presidente Juan Orlando Hernández. Miren los acuerdos entre Mel Zelaya y el presidente Hernández al repartirse en la institución. Eso es realismo político. Eso es realismo político. Entonces, en ese realismo político es donde tenemos que buscar una salida a esta crisis. Pero no digamos, no, tiene que salir, porque eso no es real, no es real. Mire, la oposición más fuerte es la oposición del Libre, digámoslo claramente. La oposición más fuerte en este país es la del Libre, y Libre ya negoció con el poder. Y con esto termino mi intervención. Me preocupa mucho esa posición. Si no, yo lo que apelo al realismo político en la salida. Pero entonces ese realismo nos lleva a bajar las banderas. No. Y a una resignación cristiana. No. Es que ese es el realismo, Edgardo. En ese realismo hay que buscar una salida. Hay un realismo, pero no fuera del realismo. Hay un realismo que nos dice que el ejército no está dispuesto a asumir más responsabilidades porque le tocó bailar con la más fea en el 2009. Esa es una realidad. Pero ese ejército está respaldando la institucionalidad. Hay un realismo que nos dice que en el ajedrez geopolítico de los norteamericanos, la salida de Juan Orlando en este momento, hoy a las 8:50 de la mañana, no es factible. Ese es el realismo. Así es. Pero eso no quiere decir que como pueblo no podemos expresar lo que estamos sintiendo. Claro, Edgardo, que lo expresamos. Y por favor, no volvamos a decir que la oposición radica en los hombros de una persona como Mel Zelaya o como Libre o como los demás que se manifiestan en ese punto. No, esa no es la oposición. La oposición son 8 millones y pico de hondureños que están sufriendo el flagelo de la pobreza. Esa es una masa que no está organizada. Entonces la responsabilidad del liderazgo es precisamente conducir las masas. Bueno, ¿dónde está ese liderazgo democrático? ¿Dónde está? Vuelvo al realismo. El realismo nos dice, no hay un liderazgo democrático que plantee una salida democrática a eso. Entonces tenemos que lidiar con lo que tenemos, señores. No. Claro que sí. No. Entonces el mundo no se hubiera transformado nunca. Mire, los derechos humanos son aspiraciones, ¿cierto? También los principios democráticos. Lo que está dado es una construcción y muchas veces por gente que realmente no quiere, no ama a la patria. Nosotros tenemos que cambiar esta realidad. Por eso estamos y por eso manifesté que el primer paso para construir una verdadera democracia es la salida del señor que ha usurpado la presidencia de la República y que ha concentrado en su figura a todos los poderes del Estado. Yo estoy de acuerdo con el secretario del Central Ejecutivo, totalmente de acuerdo. En el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el presidente de la República le da órdenes al resto de los poderes del Estado y eso no debería suceder. Ahora, ¿va a salir el presidente de la República? Poco probable, porque aquí se juegan intereses geopolíticos y eso es innegable. Pero nosotros tenemos que presionar como pueblo, porque sabemos que eso es lo correcto
y también tenemos que llamar las cosas por su nombre. Es que esto de andar por las ramas me enferma, realmente, me enferma. Tenemos que decir que ese señor usurpó la silla presidencial, que necesitamos regresar a la democracia, respetar la Constitución. Mire, si el primer mandatario de Honduras no respeta la Constitución, ¿cómo le podemos pedir al resto de la ciudadanía que lo haga? ¿Qué doble moral estamos tratando de poner sobre la mesa? Mire, tenemos un código penal que favorece a las clases privilegiadas del país. Tenemos instituciones que se las han repartido los partidos políticos. Necesitamos cambiar como país. Y hay un comentario que no se leyó, pero que alcancé a verlo antes de que lo quitaran, que dicen: necesitamos que nos gobiernen personas honestas. Para eso necesitamos renovar los partidos políticos y que la gente verdaderamente íntegra comience a participar en la política. Veo a Edgardo diciendo que no. Es que es muy idílico. Mire, lo que usted no plantea. lo sé, pero si la gente buena no se mete a la estamos política, hablando de la crisis actual. Usted está hablando de un futuro con el cual estoy de acuerdo. Pero actualmente, en este momento tenemos una crisis. Para resolver la multicrisis hay que comenzar a dar primeros pasos. Uno no corre antes de aprender a caminar, y para eso necesitamos renovar los partidos políticos, que gente verdaderamente íntegra comience a participar. Es un proceso, pero de aquí que no a se logra años, de la noche a la mañana. De aquí a 20 años vamos a agradecer este tipo de acciones que se tomen el día de hoy. Acuerdo. Y para resolver la crisis política en este momento, lo ideal, no digo qué es lo que va a pasar, lo ideal sería que el presidente, el que usurpó la silla presidencial, salga de la presidencia. Volvemos al idealismo. Ahora, volvemos al idealismo pero miren, político. Pero no alguna es malo, conclusión debe Yo quedar no de estoy esto. diciendo que es malo. Yo no estoy diciendo que es malo. No, bueno, Yo una de sal y dos de azúcar. Estaba escuchando a Josué cómo se resolvió la crisis en Chile, la salida de Pinochet, por ejemplo. Lo que ha hecho Juan Orlando en comparación a lo que hizo Pinochet en Chile, por favor, o la salida de Franco en España. Es decir, y eso se resolvió con el realismo político de los líderes de los partidos que buscaban la salida de estos dictadores, para entender que no todo se podía lograr. Ahí yo estoy plenamente de acuerdo con Edgardo, pero el realismo político, y esta es la primera de azúcar, sin esperanza, y ese es el gran problema, es que nosotros ahora lo que menos tenemos es esperanza de que esta crisis se puede resolver. Entonces, ¿cómo el realismo viniendo desde los sectores que no estamos de acuerdo con esta situación aporta esperanza para que la ciudadanía se pueda movilizar a favor del solidarismo? Es clave. Y el tercero, porque es el otro gran desafío, pero es de azúcar, es que esto es una solución negociada, fruto del diálogo. Los mecanismos legales colapsaron. Entonces hay que apelar a esa capacidad de liderazgo político, y ahí yo creo que sí podemos hacer un gran esfuerzo nosotros para hacerle entender a estos tercos que tienen que dialogar. Vamos a ver quién tiene el valor de identificar mejor 10 cabezones. Renato, Él que los ha mencionado tanto. El mejor ejemplo del uso de la razón y de asumir un papel en realidad patriótico lo dio Perú. Perú, después de la crisis del fujimorismo, dijo: vamos a sentarnos a hacer un plan nacional de desarrollo, y se conjuntaron todas las fuerzas, y han pasado cuatro gobiernos pasaron antes, y Perú es el país que más creció en la América Latina a niveles extraordinarios. Mire, cambiando presidentes a cada rato, pero en un marco institucional, fíjese. Institucional. Cambian de presidente a cada rato, pero respetando siempre la institucionalidad. Se comprometieron a respetar el pacto. Dicen que aquí el único que conoce a los 10 cabezones, como le llama usted, tercos, como le llama Filadelfo, es usted. ¿Los puede enumerar, por favor? No. Después de la pausa. No. Miren, desafortunadamente el tiempo se nos terminó, pero me parece interesante lo último que dijiste. Fíjate. ¿Lo podés resumir? No, lo de la salida. Bueno, que analizando las crisis que hemos tenido en Honduras y en otros países de América Latina, se mencionó el caso de Chile. Las salidas a las crisis no es estrangulando, decía yo, por ejemplo, al que está en el control del poder. Es como querer agarrar una fiera herida.
La salida es dar alternativas al que está en el momento en el poder y que está con dificultades, como actualmente está el presidente Hernández, darle alternativas. Eso no sucedió en el 2009 con Mel. Era o hacíamos la cuarta urna o se sacaba Mel del poder. Esa polarización, esa visión rectilínea es la que le hace daño a los países. Hay que dar salidas a las crisis, no polarizar la crisis, sino dar alternativas al que está en el poder y también darle salida a las demandas de la ciudadanía. Entonces tenemos que buscar en el marco de lo que tenemos salida, no acorralar al poder, porque eso va a generar más bien más problemas a la crisis. 15 segundos, señor Olman Valladares. No, muchas gracias, y yo solo implorarle al Señor que nos ilumine, porque yo ya estoy viendo que aquí no hay otra corte más que la celestial para que pueda hacer que lo... Y otra cosa es que yo quiero hacer una invitación también a los jóvenes. Mire, esta generación nuestra de políticos ya estamos terminando. Y aquí no hay ninguna ambición de nada, ni estamos peleando puestos, ni ya cumplimos nuestra misión. Bueno. Pero como decía Confucio, y lo sigue diciendo, los pueblos deben ser gobernados por las élites educadas. Y el problema es que nosotros, nuestras élites educadas, las estamos perdiendo con la migración a Europa y a Estados Unidos. Unos 15 ¿Y quién segundos, nos por va a favor, resolver el Filadelfo. problema? Yo rezo poco, así que espero que las plegarias de don Olban incluyan las mías para que esto se resuelva. Josué Murillo. Solo recordarle al pueblo hondureño que es importante que no perdamos la esperanza, pero que tampoco quitemos el dedo sobre la llaga y que sigamos denunciando a aquellos corruptos y corruptas que siguen saqueando al Estado. Y recordar también que el proceso electoral que viene tenemos que hacer un cambio como ciudadanía y votar por propuestas y no por colores políticos. Esto fue el Frente a Frente de hoy con Edgardo Rodríguez, Olman Valladares, Filadelfo Martínez y Josué Murillo. A todos muchas gracias. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla del Líder.